Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Tenía muchísimas ganas de traeros este vídeo porque la semana pasada no tuvimos vídeo de catecismo y, hermanos, vamos a empezar una serie de capítulos apasionantes. 6 de los 12 artículos del credo, del símbolo de los apóstoles. Esta primera parte con la que empieza el catecismo de San Pío X, pues bien, 6 de los 12 artículos hablan de Jesucristo. La mitad, ni más ni menos. Hoy vamos a hablar del primero de esos artículos que hablan de Jesús, pero en el próximo capítulo hablaremos del siguiente, y en el siguiente del siguiente, etc. Hoy simplemente se nos presenta el Señor. Además, me alegra que sea hoy, tal día como hoy, 26 de marzo, ya que ayer celebrábamos el Día de la Encarnación. Por eso, de alguna manera, el Señor, bueno, pues viene al canal, ¿no? Viene al canal porque vamos a estar hablando de Jesucristo. Que lo vengo haciendo, ¿no? Desde el principio, pero ahora va a ser de un modo más explícito, más profundo. Bien, dicho todo esto, hermanos, quiero que sepáis aquello que decía Jorge Loring, este padre jesuita de verdad, cuando hablaba de Jesucristo. Él, siendo sacerdote, con más de 80 años, y tenía que dar una charla de Jesucristo, siempre decía que era imposible hablar de Jesucristo con justicia, ¿no? Siendo ser humano en este mundo. Es decir, el misterio de Cristo es tan inmenso que es imposible abarcarlo en su totalidad. De hecho, eternamente estaremos conociéndolo más y más. A mí me encanta saber la historia personal que tiene. Me encanta pensar en la historia personal que tiene el Señor con cada uno de sus hijos. Y que cuando esté en el cielo, si Dios quiere, pues Él me las pueda ir contando, ¿no? Cómo fue su relación de amor. Claro, evidentemente, no se cuentan todas las cosas. Hay cosas privadas que son entre el Señor y tú. Y eso es lo que glorifica a Dios, ¿no? Que sean entre el Señor y tú. Pero bien, dicho lo cual, no lo digo por falsa humildad. No, es que soy tan pequeño que no puedo hablar de Dios, sabed que soy pequeño y tal. Si eso es evidente. Lo digo por verdadera humildad, porque la verdadera humildad es reconocerle a Él grande. Entonces es bueno que tanto vosotros como yo, antes de empezar a hablar de Jesucristo, tengamos esta premisa. Es tan inmenso, tan grande, tan maravilloso su corazón, su amor, su persona, su naturaleza, sus naturalezas, que nos vamos a quedar siempre cortos. Pero es maravilloso porque basta conocer un poquito de Jesucristo para enamorarse ciegamente de Él y estar dispuesto a dar la vida. Cuando digo ciegamente lo digo en un sentido poético, ¿no? Porque es imposible enamorarse de algo que no se conoce. Pero sí enamorarte de Él sin conocerle totalmente. Con conocer una parte de Jesucristo, Él ya puede hacer milagros en nuestra vida, ¿no? Entonces es maravilloso conocer que aunque conozcamos una parte, esa parte puede satisfacer completamente nuestra existencia, ¿no? Y nos hace capaces de no estar a gusto si no es entregando la vida por Él y entregársela a Él, ¿no? Vale, hermanos, pues tenemos 13 puntos, como el capítulo que luego vamos a leer de un libro que os tengo preparado para el final del capítulo. Y bueno, ya sabéis que estos vídeos son prolongados, son reposados, duran 40, 60, 100, o sea, 1 hora y 20, por ahí andamos, ¿vale? Entre 40 y 80 minutos, bastante. Yo empiezo y lo que vaya surgiendo. ¿Qué hacemos para los que hayáis venido por primera vez al canal o los que hayáis venido por primera vez al catecismo? Pues vamos leyendo, es el catecismo de San Pío X, que os lo dejo en la descripción siempre. Vamos leyendo pregunta y leemos la respuesta. Es un modo increíblemente hermoso el que tiene la Iglesia de enseñar la sana doctrina masticada, ¿no? a sus hijos, como una madre, ¿no? Como una papillita. Luego, de aquí, pues cabe reflexionar muchísimo de cada uno de estos artículos. Pero esto es como el resultado de 2000 años de profunda reflexión
de profunda oración. En concreto, 1905 años, que fue cuando fue promulgado. Si le restamos los 33, pues 1800 y pico. Pero bueno, ya me entendéis, ¿verdad, hermanos? Sin más, vamos a empezar con este capítulo 3 de la primera parte. El capítulo 3 se llama del segundo artículo. ¿De qué? Del símbolo de los apóstoles. Ya vimos el primero, que tenía 3 segmentos, 3 fragmentos, 3 apartados, ¿no? Que era, creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces veíamos que era eso de que Dios fuese Padre y que fuese Todopoderoso. Y veíamos la creación, por un lado angélica y por otro lado terrena y especialmente la humana. Pues ahora en este segundo artículo, lo que vamos a ver es el segundo artículo que todos no sabemos del credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Vamos a ir viendo qué significa, ¿vale? De hecho, fijaos que es que siempre me pasa que el catecismo, se adelanta a lo que voy a decir. O sea, la primera pregunta es, ¿qué nos enseña el segundo artículo? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. O sea, nos lo presenta, como estaba haciendo yo, ¿no? Perdonadme porque es que a veces mi falta de fe es grande. ¿Qué nos enseña el segundo artículo? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Es una pregunta digna, ¿no? Es una pregunta porque parece que se entiende totalmente, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver qué es lo que se entiende. El segundo artículo del credo nos enseña que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios eterno con el Padre. Perdón, que es Dios eterno, omnipotente, creador y Señor como el Padre. Fijaos, que es Dios eterno, omnipotente, creador y Señor como el Padre, que se hizo hombre para salvarnos y que el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesucristo. O sea, fijaos qué información. O sea, las siguientes 12 preguntas va a ser desgranar esta primera. ¿Vale? Nos va a hablar de todo esto. Es alucinante, ¿no? Es alucinante. Vamos a ir viendo porque me entretendría aquí en un montón de cosas, pero como lo vamos a ir viendo a lo largo de las preguntas, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Pero antes voy a repetir otra vez la respuesta. El segundo artículo del credo, es decir, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, nos enseña que el Hijo de Dios es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios eterno, omnipotente, creador y Señor como el Padre, que se hizo hombre para salvarnos y que el Hijo de Dios, hecho hombre, se llama Jesucristo. Me alegra el corazón, sinceramente. ¿Por qué en la segunda persona se llama Hijo? Aquí ya empezamos a entrar. La segunda persona se llama Hijo porque es engendrada del Padre por vía del entendimiento. Por vía de entendimiento, desde toda la eternidad, y por esto se llama también Verbo eterno del Padre. Bien, aquí vamos a detenernos porque quiero reflexionar varias cosas. Bien, cuando en el credo niceno-constantinopolitano, que fue el que se formuló unos 3 siglos después, se añade, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, de la misma naturaleza, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Engendrado no creado. ¿Por qué? Porque en el continuar reflexionando y amplificando la revelación de Dios a los hombres, lo cual es propio del ejercicio de la Iglesia, para lo cual Jesucristo prometió el Espíritu Santo, os revelará todo, ¿no? Pues bien, en ese crecimiento de la comprensión de la revelación, en los primeros siglos, hubo algunos que decían que Dios Padre era anterior en el tiempo a Dios Hijo. Y tras mucho reflexionar y mucho rezar, la Iglesia acabó reconociendo al Hijo como Dios igual que el Padre, de la misma naturaleza. Es decir, coeterno con Él. Es decir, que el Padre nunca ha existido sin el Hijo. Que el Padre no puede estar a gusto sin el Hijo. No es como lo que ha dicho Bergoglio últimamente, o hace un par de años, que Dios no puede ser Dios sin el hombre. Dios, claro que puede ser Dios sin el hombre. Lo que sucede es que el Padre no puede ser Dios sin el Hijo. Eso es lo que sucede. El amor que tiene el Padre dentro de sí no puede contenerlo
y instantáneamente junto con su ser, que tampoco el Padre empieza a ser, porque es el creador, no es criatura. Que esto es tremendo, ¿eh? Él no puede existir sin el Hijo, sin engendrar al Hijo, eternamente con él. No es lo que dijo Bergoglio, de que Dios necesita a los hombres para ser Dios. Lo puedo dejar en la descripción, el link al vídeo ese. Bastante antropocéntrico, ¿no? Antropocentrista y, lógicamente, contrario a la revelación y a la lógica. Dios Padre, hermanos, esto se lo pregunté a un sacerdote una vez, el padre Pedro Cura, os lo conté en algún otro vídeo de catecismo, pero viene a colación ahora. Cuando existía antes de la creación del mundo angélico y el mundo terreno, se miraba al espejo, en el espejo de su propia mente. Por eso también se llama el Hijo Verbo de Dios. Pero, esperad, se miraba y se veía tan maravilloso que no podía contenerse en sí. Era imposible. Y Dios, que es perfecto, que lo piensa todo instantáneamente y sabe todo en el momento en el que es, en el acto. Por eso no hay potencia en Dios, solo hay acto. Es acto puro. Y por eso no tiene tampoco acto de ser y modo de ser, sino que es lo mismo. Ser y esencia es lo mismo. Su modo de ser es ser acto de ser. Pero bueno, no quiero que os estalle la cabeza como me está empezando a estallar a mí, que por cierto estoy un poquito enfermo, un poquito malo de la garganta, he cogido frío esta noche. Pues bien, Dios Padre, automáticamente, cuando toma conciencia de su existencia, instantáneamente, eternamente, desde el principio hasta el final, que no hay ni principio ni final en Dios, pero para que lo entendamos nosotros humanamente, siempre, permanentemente, está con el Hijo, coexiste con el Hijo, porque automáticamente dice, esto no me lo puedo guardar yo, lo tengo que compartir con alguien, y se entrega totalmente al Hijo. Se desprende de sí totalmente para entregárselo al Hijo. Su naturaleza, su amor, todo, su poder, su sabiduría, su santidad. ¿Y qué hace el Hijo? Eterno con el Padre, coeterno con el Padre. ¿Qué hace el Hijo? Automáticamente asume, acoge todo ese amor, toda esa sabiduría, todo ese poder, toda esa santidad y se la devuelve. Y se la devuelve, hermanos. No puede tampoco guardarla y contenerla para sí, Jesucristo, el Hijo. Entonces el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, devolviéndole todo al Padre, hace algo que el Padre no hace. Por eso son distintos. Y es el mismo en naturaleza, el mismo Dios. Tú y yo somos humanos, tenemos la misma naturaleza y somos dos personas. Dios es un Dios, es una naturaleza. Y son tres personas. ¿Por qué? Porque el Hijo hace algo distinto a lo que hace el Padre. El Padre saca de sí lo que tiene de sí y se lo entrega al Hijo. ¿Y el Hijo qué hace? Antes de darse, hace el acto de recibirlo. Y ese acto de recibirlo, esa capacidad divina de acoger, por eso la flagelación, por eso la cruz, porque lo propio de la segunda persona es acoger, padecer, ser el último, para luego ser el primero. ¿Pensáis que es casual que todos los milagros eucarísticos, que la sábana santa, que el sudario de Oviedo, es decir, todas las evidencias que tenemos de la sangre de Jesús, sean del grupo AB positivo, el receptor universal? Dios hace muy bien las cosas, es un artista. El receptor universal. O negativo, o cero negativo, es el donante universal. Pero quiso Dios tener el receptor universal, porque nos recibe a todos, con los pecados incluidos. Recibe todos los pecados, recibe todos los dolores. Carga sobre sí el pecado y el dolor del mundo. Y por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Pues eso, hermanos, quiso el Padre en su bondad y en su sabiduría dejárselo a Jesucristo, dejárselo a su Hijo, como buen Padre. Porque un buen padre, no se contenta con que su hijo tome de sí todo lo que él es, sino se contenta con que vaya más. Y el Padre recibe lo que Cristo le da, lógicamente. Por tanto, hace también el acto de recibir. Pero si el Padre es el primero que hace el acto de dar, el Hijo es el primero que hace el acto de tomar. Por eso, tomad y comed. Porque de ese modo nos está enseñando a parecernos a Él. Con la diferencia de que Él, siendo Dios, toma los pecados y nosotros, siendo pecadores, tomamos a Dios. Pecadores perdonados, claro. Si no te has confesado y estás en pecado grave, mejor no comulgues, porque sería un pecado mayor. Y no pienses como los luteranos, como Lutero, que decía que el hombre es pecado. El hombre es pecador, hermano, pero no es pecado. Espero que te quede clarísimo. Ser pecador no es parte de nuestra esencia, de nuestra sustancia. Es parte de nuestros accidentes, de las cosas que pueden estar en nosotros, como ser rubio o moreno, sin que eso cambie a quienes somos nosotros. ¿Y dónde queda el Espíritu Santo en todo esto? Lo veremos en su día, en su capítulo. Pero el Espíritu Santo es aquel que es testigo de ese amor. Y porque el Padre y el Hijo no quieren que ese amor se quede entre ellos. Ese amor que es como una turbina que está a punto de estallar. ¡Pum! Estalla. Y ambos desean, y ambos entienden que deben confluir ese amor mutuo en una persona que sea testigo de ese amor y pueda hablar de Dios y entender a Dios y entender el amor de Dios, que es el que tienen el Padre y el Hijo, desde una perspectiva que no sea la interna del Padre y la interna del Hijo. ¡Wow! ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla! Por eso me enfado, me entristezco, cuando escucho que musulmanes, judíos y cristianos tenemos el mismo Dios. ¡Mentira! ¡Mentira! El Dios musulmán es un Dios que puede hacer el mal si le place. Leed el Corán. El Dios judío es un Dios solitario. No es un Dios trino como el nuestro. Bien. Nos dice el Catecismo que el Padre engendra desde toda la eternidad al Hijo por vía del entendimiento. Esto significa, entiendo, que no le engendra físicamente como engendramos nosotros, sino que es en su ser más íntimo de Dios, brota el Hijo. En el ser más íntimo del Padre. Por eso, todo lo que le he escuchado al Padre os lo he dado a conocer. Yo no hablo por cuenta propia, sino de lo que he oído a mi Padre. Y el Verbo, la palabra de Dios, que es del Padre, se identifica con la persona de Jesucristo. Jesucristo es el perfecto ser, la perfecta persona que se olvida de sí y solamente atiende al Padre. Por eso el Padre lo glorifica. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Quién fue la primera persona que supo hacer eso? Ese perfecto seguimiento de Cristo. Pues evidentemente su Santísima Madre. Bien. Siendo también nosotros hijos de Dios, los bautizados, ¿por qué Jesucristo se llama Hijo único de Dios Padre? Jesucristo se llama Hijo único de Dios Padre porque solo Él es el Hijo con mayúscula.
suyo por naturaleza. Y nosotros somos hijos por creación y adopción. Creo que esto es bastante evidente. Nosotros no hemos estado existiendo, mejor, coexistiendo con Dios eternamente. No hemos sido creados por Él del mismo modo que Jesucristo. Jesucristo fue engendrado, nosotros creados. Crear significa producir algo de la nada. Engendrar significa dar nacimiento. Entonces, no tiene nada que ver su ser hijo con el nuestro. Nosotros somos hijos por adopción, hijos adoptivos. Pero ahora bien, hijos con la misma heredad que Cristo. Fijaos en lo que tengo arriba en mi canal, que desde que lo leí en el Apocalipsis me impactó. Estoy a la puerta y llamo. Al que me abra, entraré para cenar con él y cenará conmigo. Porque el que salga vencedor en la batalla, le concederé sentarse en mi trono como yo he sido vencedor en la batalla y mi Padre me ha concedido sentarme en su trono. Es un poco trabalenguas de decir, pero gracias a Dios lo he dicho de una manera más o menos digna. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros, aunque no somos hijos por naturaleza, somos hijos por designio de Dios, por creación y generosidad y gratuidad de Dios. Aún así, Dios, haciéndose hombre, haciéndose ser humano, nos dijo implícitamente: quiero hacerte divino, quiero compartir contigo todo lo que soy. Si nosotros, hermanos, lo hacemos con nuestras mascotas, que les queremos y compartimos con ellas todo lo que podemos compartir, pues cuantísimo más Dios, que es muchísimo más amoroso que nosotros, nos conoce mucho mejor, que nos ha creado, nos va a querer compartir lo mismo que Él tiene. Pero, hermanitos, solo hay una manera de alcanzar ese reino, de alcanzar esa heredad de hijos de Dios. La puerta estrecha. La cruz. Todo lo demás, todo lo que sea un evangelio distinto a este, sea anatema, dice Pablo. ¿Por qué Jesucristo se llama nuestro Señor? ¿Un Señor qué es, hermanos? Un Señor es un dueño, un propietario. Acordaos de los señores feudales, que tenían sus obligaciones, que eran proteger a sus siervos. Si un señor feudal incumplía esa obligación, nadie quería servirle. Y sus campesinos, sus siervos, no esclavos, tenían sus derechos, propiedad privada y, por supuesto, sobre los hijos. Hablaremos algún día también de la Edad Media y de todos los mitos que hay en torno a la Edad Media. Toda la leyenda negra que crearon, especialmente en el norte de Europa, protestantes, y cuando la masonería estaba naciendo, para, digamos, indirectamente, hacer una mala prensa injusta de la Iglesia. Porque la Edad Media fue el momento de la historia, tras la caída del Imperio Romano, cuando solamente quedaba en el mundo barbarie, la cristiandad fue quien vertebró la cultura, la que detuvo los pies al Islam y la que tradujo toda la sabiduría que había hasta el momento, desde antes de Cristo hasta después de Cristo. Pero bueno, no quiero ahora entrar en ello. En la Edad Media se inventó la universidad. ¿Y quién inventó la universidad? La Iglesia Católica. Sigamos. A eso se le llama... tiene un renacimiento en la Edad Media, el renacimiento carolingio, y luego tiene otro momento de gran esplendor cultural, que es todo el siglo XIII. Siglo XIII y siglo XIV. Pero vamos a seguir, hermanos. ¿Por qué el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesús? Ah, no, si no hemos leído la anterior pregunta. Yo aquí hablando de los señores feudales, cuando leo la palabra señor, madre mía, perdóname, Dios mío.
¿Por qué Jesucristo se llama nuestro Señor? Jesucristo se llama nuestro Señor porque, además de habernos creado junto con el Padre y el Espíritu Santo, es decir, nos crea Jesucristo junto con el Padre y el Espíritu Santo. Todas las acciones que hace una persona de la Trinidad la hacen las otras tres. Porque ninguna persona de la Santísima Trinidad hace nada por cuenta propia. Y tienen una perfecta y asombrosa y milagrosa comunión. ¿Y eso sabéis por qué es? Porque no apostatan de la verdad. Jesucristo se llama nuestro Señor porque, además de habernos creado junto con el Padre y el Espíritu Santo, en cuanto es Dios, nos ha redimido también en cuanto Dios y hombre. Es decir, la remisión de nuestros pecados, la redención, mejor dicho, la redención, la hizo Dios, pero la hizo Dios siendo hombre también. La hizo Dios hombre. ¿Entendéis? La hizo Dios con su doble naturaleza de Dios y hombre. Y eso hace que pueda reclamar lo que es suyo. El género humano. Y a mí me encanta que mi Señor, mi dueño, sea un ser humano y sea al mismo tiempo Dios. Consuela mi corazón, da sentido a todo, alivia cualquier sufrimiento y cualquier pena. ¿Por qué el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesús? El Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesús, que quiere decir Salvador, o también Dios salva, ya os lo digo, porque nos ha salvado de la muerte eterna merecida por nuestros pecados. Así es, hermanos. De hecho, mucha gente dice, Jesús es el Salvador, es el Salvador. Por eso la pregunta correcta es, ¿de qué nos ha salvado? ¿De qué nos ha salvado? Para que digamos es el Salvador. Oh, Dios mío, mi Salvador. ¿De qué? De la muerte y condenación eternas. El que diga que no existe el infierno, el que diga que no existe condenación eterna, no está diciendo verdad. Cristo habló de ello en numerosas ocasiones y la Iglesia siempre lo ha sabido y entendido y explicado así. Dios no condena a nadie, hermanos. Se condena a la criatura a sí misma cuando no quiere aceptar a Dios tal y como es. Cuando no aceptan a un Dios humilde, cuando no aceptan a un Dios misericordioso, cuando no aceptan a un Dios y hombre verdadero. Cuando no aceptan a un Dios que tiene sus leyes y que ha imprimido a la naturaleza con esas leyes. Cuando se es soberbio, cuando se es anárquico, cuando se es ególatra, no se puede aceptar a Dios tal como es. Y entonces te condenas a ti mismo, te escindes de Dios, te separas de Dios. Y Dios respeta eso, porque su amor le impide hacer nada en contra de nuestra libertad. No es un Dios como el musulmán, que puede hacer el bien o el mal arbitrariamente, que puede hacer un día esto y otro día lo contrario. Es un Dios que siempre todo lo que hace se rige por el amor. Y por eso respeta nuestra libertad. Gloria a Dios, Señor. Bien, ¿por qué el Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesús? Bueno, pues eso. El Hijo de Dios hecho hombre se llama Jesús, que quiere decir Salvador, porque nos ha salvado de la muerte eterna merecida por nuestros pecados. Es que esto se lo oía al padre Loring, si lo tengo que traer otra vez, al padre Loring. Decía, Dios podía haber hecho una cosa justísima. Hombre, toma tu libre albedrío, hombre, toma tu libertad. Si usas bien de ella, gloria eterna. Si usas mal de ella, condenación eterna. Y no nos haría injusticia, no nos haría agravio. Sin embargo, nos ha dicho, toma, hombre, toma tu libertad, toma tu libre albedrío. Si usas bien de ella, gloria eterna. Y si usas mal de ella,
Si me pides perdón, te perdono. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia, hermanos. ¿Quién dio el nombre de Jesús al Hijo de Dios hecho hombre? Claro, porque el nombre de Jesús para la segunda persona de la Santísima Trinidad es a raíz de su encarnación, que celebrábamos ayer, 9 meses antes del día de Navidad. El Hijo de Jesús, el nombre de Jesús lo dio al Hijo de Dios hecho hombre, el mismo eterno Padre. O sea, Dios Padre puso el nombre a su Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, le puso el nombre Jesús. Por medio del ángel San Gabriel, cuando éste anunció a la Virgen el misterio de la encarnación. El ángel San Gabriel escuchaba el cielo y le dice a la Virgen lo que escucha del cielo. Todo lo que le dice, la profecía que le hace, que será el rey de innumerables naciones, etcétera, que será llamado Hijo del Altísimo, etcétera. Todo eso lo ha escuchado Gabriel, San Gabriel, en el cielo. La palabra ángel significa mensajero de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios, número 76, por qué el Hijo de Dios hecho hombre se llama también Cristo? ¿Por qué? Viene del griego Christos y Jesús viene del hebreo Joshua o Yeshua. El Hijo de Dios hecho hombre se llama también Cristo. ¿Qué quiere decir ungido y consagrado? Ungido y consagrado. Porque antiguamente se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas. Y Jesucristo es Rey de Reyes, Sumo Sacerdote y Sumo Profeta. O sea que, claro, si se ungía a los reyes, el primer rey de la historia de Israel, el rey Saúl, se le ungía. El segundo, David, se le ungía con aceite, ¿no? Un signo de consagración a Dios. Eso es la unción. Pues cuanto más el Hijo de Dios hecho hombre, sumo profeta, sumo sacerdote y rey de reyes, ¿no? Entonces la palabra Christos en griego es Mesías, ungido. Meshiaka es, creo que se dice Meshiaka en hebreo. Ungido, bueno, es lo mismo, consagrado, ¿de acuerdo? Entonces cuando digo Jesucristo, estoy diciendo Dios salva o Salvador consagrado a Dios. Bien, 77. ¿Fue Jesucristo verdaderamente ungido y consagrado con unción corporal? La unción de Jesucristo no fue corporal. No le echaron aceite en la cabeza. Bien es cierto que al final de su vida le derramaron un tarro de nardo, me parece, de perfume, ¿no? Pero no era la unción, era la... ¿Cómo se llama? Para la sepultura, Bueno, sí que pudiera que fuese una unción. Pero vamos, no tenía ningún tipo de sentido, digamos, litúrgico o sacramental, sino solo significativo, ¿vale? ¿Fue Jesucristo verdaderamente ungido y consagrado con unción corporal? La unción de Jesucristo no fue corporal, como la de los antiguos reyes, sacerdotes y profetas. Por cierto, esas tres cosas lo somos tú y yo si estás bautizado. Desde nuestro bautismo estamos consagrados a ser reyes, sacerdotes y profetas. Reyes de nuestra vida, con el Rey, de nuestra voluntad, para poder conducirla hacia la misión de Dios. Sacerdotes porque podemos entregar la vida, es el sacerdocio común de los fieles. El otro es el ministerial, pero no existiría el ministerial si no existiera antes en el bautismo. Y profetas porque estamos llamados a conocer y a anunciar la verdad. Sin medias tintas. La unción de Jesucristo no fue corporal, como la de los antiguos reyes, sacerdotes y profetas, sino toda espiritual y divina. En su mismo núcleo de su ser. Porque la plenitud de la divinidad habita en él substancialmente. Cuando leemos en el Evangelio, esa última frase del Evangelio de Lucas, que habla de la niñez de Jesús, y fue creciendo en estatura y gracia de Dios ante los hombres, no significa que la gracia de Dios habitase de un modo menor cuando él era niño o cuando él era adulto. Como si la gracia de Dios se fuese infundiendo
como si el ser divino de Dios se fuese infundiendo poco a poco en ese hombre. No. Fue creciendo en estatura, eso sí, física, efectivamente, y en gracia de Dios ante los hombres. Ante los hombres. Es decir, los hombres, de dura cerviz, poco a poco se daban cuenta de que ese hombre estaba lleno de Dios. Y algunos incluso se dieron cuenta de que era Dios. Porque si la Virgen María estaba ya llena de gracia, ¿cuánto más? O cómo no, también así, el Hijo, el mismísimo Hijo de Dios. Ay, Dios mío. 78. ¿Tuvieron los hombres algún conocimiento de Jesucristo antes de su venida? Esto es maravilloso, esto es muy importante, muy importante. Dios no envió a su Hijo del tirón, directamente, porque nadie le hubiera hecho ni caso. Dios eligió a un pueblo que fue milagroso que sobreviviese a todos los imperios que tenía alrededor durante más de 1200 años. Y os lo digo con todas las de la ley, milagroso. Jamás en la historia ha pasado algo semejante. Todos los pequeños reinos siempre han acabado sucumbiendo ante el imperio dominante de cada momento, de cada centuria. Siempre. Imperio egipcio, imperio asirio, imperio babilónico, imperio no sé qué. Imperio romano. Todos los imperios han ido anexionándose los territorios más pequeños. No así con Israel. ¿Por qué? Porque, como nos narra la revelación, como nos narra el Antiguo Testamento, Dios estaba en medio de ese pueblo. Y era mi pueblo, dice Dios, claro, para preparar a una porción de la humanidad para la llegada del Mesías. De modo que cuando llegase el Mesías, se extendiese la obra de Dios en el mundo a todas las naciones, a todos los pueblos. Eso significa la palabra católica. Católicos. En griego, católicos. Universal. La Iglesia es universal. La obra de Dios de la redención es universal. Y la Iglesia es católica, es universal. Pues bien, ¿tuvieron los hombres algún conocimiento de Jesucristo antes de su venida? Sí, Señor. Los hombres tuvieron conocimiento de Jesucristo antes de su venida por la promesa del Mesías que hizo Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva. O sea, primeramente se lo dijo a ellos, con aquello de tu descendencia, mujer, saldrá aquel que aplastará la cabeza de la serpiente. Y renovó a los santos patriarcas, les renovó la promesa, y por las profecías y muchas figuras que les señalaban. Los santos patriarcas también sabían que vendría el Mesías. Y luego hay muchas figuras. Vamos a ver cuáles son esas figuras que son maravillosas, es decir, personajes bíblicos del Antiguo Testamento que de algún modo prefiguran a Jesucristo. Decimos que el Antiguo Testamento es la prefiguración del Nuevo. Y el Nuevo, el cumplimiento del Antiguo. Por eso, separar uno de otro es estar tan incompleto, que no puedes andar con una pierna, ¿verdad? Vas cojeando, no puedes andar. Pues es igual. Vas cojeando. O no puedes ver en 3 dimensiones con un ojo, ¿no? Pues es igual. Ves en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones. No con la misma profundidad. ¿Por dónde sabemos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías y Redentor prometido? Sabemos que Jesucristo es verdaderamente el Mesías y Redentor prometido por haberse cumplido en él. Primero, todo lo que anunciaban las profecías. Todo, hermanos. Quiero que os leáis Isaías 53, el siervo de Oriente, si nunca lo habéis leído. O el Salmo 22, que habla de forma explícita de Jesucristo, escritos 600 años antes de él. O el Salmo 22, mucho antes. Porque David reinó desde el 970, desde el 1100 hasta el 970. Y David escribió los salmos. No todos, pero los primeros. Primero, todo lo que anunciaban las profecías se cumple en él. Segundo, todo lo que representaban las figuras del Antiguo Testamento. Es decir, por un lado, se anuncia cosas sobre Jesucristo. El Mesías le pasará esto. Nacerá en Belén, etcétera, etcétera. Hay muchas profecías. Podéis buscar en la página web corazones.org todas las profecías cumplidas de Jesucristo del Antiguo Testamento. En Jesucristo del Antiguo Testamento. Alucinaréis. Maravilloso.
Todas las citas bíblicas del Antiguo Testamento que hablan del Mesías y se cumplen en Jesucristo. Hay muchísimas. La piedra que desecharon los arquitectos, o sea, pero muchas. Y además de eso, hay figuras, personajes, que por su vida ya anticipan cómo va a ser la de Cristo. Fijaos, ¿qué precedían las profecías acerca del Redentor? Perdón, ¿qué predecían, no precedían, qué predecían las profecías acerca del Redentor? ¿Cuáles eran las profecías? Vaya. Las profecías predecían la tribu y familia de la cual había de nacer el Redentor, el lugar y tiempo de su nacimiento, sus milagros y las más pequeñas circunstancias de su pasión y muerte, su resurrección y ascensión a los cielos, su reino espiritual, universal y perpetuo, que es la Santa Iglesia Católica. Iglesia significa, ecclesiae, significa asamblea. Lógicamente, ese es su reino, hermanos. Ese es su majestad, ¿no? Su majestad plasmada en otras almas. Todo esto decían las profecías del Mesías. Un montón de cosas. La tribu de la cual iba a nacer el Redentor, que lo sabemos por la ascendencia del padre putativo de Jesús, del verbo putare, que significa pensar, de ahí viene imputado en los juicios. Todo el mundo pensaba que él era el padre, pero no lo era. Sin embargo, lo adopta y legalmente sí lo es. Por eso asciende de ahí. También el lugar y tiempo de su nacimiento, Belén. De ti saldrá, no me acuerdo qué profeta lo decía, pero es así. Sus milagros, también profetizado, que el Mesías curaría todo. Y las más pequeñas circunstancias de su pasión y muerte, ya os digo. Isaías 53, Salmo 22, taladran mis manos y mis pies. Endurezco el rostro como pedernal. Ante salivazos, etc. Es brutal ese salmo, hermanos. Su resurrección y ascensión a los cielos, su reino espiritual, universal y perpetuo. Su reinado, vaya. ¿Y cuáles son las principales figuras del Redentor en el Antiguo Testamento? Las principales, porque hay más. Las principales figuras del Redentor, es decir, personajes, en el Antiguo Testamento son el inocente Abel, en tanto que fue asesinado injustamente, el sumo sacerdote Melquisedec, en tanto que se contrapuso al sacerdocio de Aarón, que era un sacerdocio que se transmitía de padres a hijos, un sacerdocio en el que podía haber mujer, esposa. Pero sin embargo Melquisedec es un personaje enigmático que aparece en el Antiguo Testamento y enseña un sacerdocio y habla de un sacerdocio completamente distinto, que es el que se parece a Jesucristo. El que es completamente consagrado a Dios, no tiene hijos corporales, pero sí espirituales, todos aquellos que bautiza. Y un sacerdocio que se centra en la ofrenda, no del pan y el vino, sino de la sangre y el cuerpo del Señor. A Dios Padre. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y de otras religiones también, ofrecían a sus dioses, que son todos demonios, los que no son el Dios verdadero, sacrificios de animales, de ovejas, de toros, de palomos, incluso humanos, los aztecas, como sabéis, y tantas otras civilizaciones. Actualmente son los abortos, los sacrificios humanos que realizan las élites satánicas del mundo. Pues bien, Jesucristo es sumo sacerdote porque Él mismo es el que ofrece, Él mismo es la víctima y Él mismo es altar. Por eso es el Cordero de Dios, porque es la víctima, la única agradable a Dios, el único sacrificio que le complace a Dios. Cuando Dios dice misericordia quiero y no sacrificios, se refiere a esos sacrificios, toros, ovejas, que hubo un momento que fueron necesarios para que el pueblo entendiese que tenían que pedir misericordia a Dios. Y era un signo. Y era
de algún modo agradable a Dios, pero no completamente agradable ni satisfactorio. La única ofrenda agradable a Dios es su Hijo, que se entrega por nosotros. Todo esto el sacerdote Melquisedec. Personaje enigmático, buscadlo. El sacrificio de Isaac, hijo de Abraham, hijo único de Abraham, pues ¿qué os voy a contar? Son evidentes los paralelismos con Cristo. Fíjate que Dios quiso hacer al hombre pasar por ese trance, ¿no? De sacrificar a su hijo, como Dios Padre sabía que iba a hacer. No lo iba a matar él, pero iba a permitir que se entregase en sacrificio para poder perdonar eficazmente los pecados. Por eso decimos en la coronilla de la misericordia, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Os animo a rezar, hermanos, la coronilla de la divina misericordia. José vendido por sus hermanos, por supuesto también. El profeta Jonás, ¿qué os voy a decir? Que se preparó para anunciar la conversión. El Cordero Pascual de Moisés, la serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto. Jesucristo habla de ello en el Evangelio. Estas son las principales figuras: Abel, Melquisedec, Isaac, José, Jonás y la serpiente de bronce. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es verdadero Dios? Sabemos que Jesucristo es verdadero Dios, primero, por el testimonio del Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Oídle. Nosotros tenemos actualmente: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadlo. También lo sabemos por la atestación del mismo Jesucristo confirmada con los milagros más estupendos. Atestación, entiendo que es testimonio, ¿no? Tercero, por la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles son dignos de crédito. Nos podemos fiar de ellos porque dieron la vida, porque estuvieron con él. Por la tradición constante de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, todo esto que cree, hermanos, todo esto que os cuento, no es una teoría pura de la cabeza. Tiene elementos, evidentes. De hecho, todo se puede, de algún modo, verbalizar. Pero todo esto está comprobado por la vivencia de la Iglesia, a través de numerosísimos milagros que han seguido aconteciendo en estos 2000 años. Numerosísimos milagros. Y a través de experiencias de tantas personas. Esto solamente es comprensible, os pongo siempre en la miniatura del vídeo, puro para los que tienen fe y duro para los soberbios. Catecismo de San Pío X. Puro y duro. Puro para los que tienen fe y duro para los soberbios. Como tú no tengas fe, todo esto no te parece puro, te parece indigno, despreciable. Como tú, en el fondo, seas soberbio y pienses que eres tú el que sabe ahora la verdad de las cosas y que tu único interés es buscar a alguien con quien estar de acuerdo, porque aquel que no esté de acuerdo lo desprecias por pensar que es idiota, por no pensar como tú, entonces te va a resultar durísimo vivir los mandamientos. Te va a resultar muy duro la pobreza evangélica, la castidad evangélica, la obediencia evangélica. La obediencia, hermanitos, hay que ejercerla por gracia de Dios siempre. Agrada a Dios, pero nunca. Estoy seguro de que Dios no quiere que yo obedezca una acción que sea pecado. Estoy seguro. Estoy seguro. Nítido en la cabeza. Jesucristo, sufriendo, aprendió a obedecer, dice Pablo. Quiere decir que su obediencia llegó hasta el extremo de sufrir lo insufrible con tal de obedecer, para contrarrestar la desobediencia de Adán.
pero nunca en su obedecer pecó. Sufrió, pero no pecó. Ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión. Ahí lo dejo, hermanos. Ahí lo dejo. Quiero que sepáis que he disfrutado mucho grabándoos este vídeo. Que es un tema apasionante, todo esto. Acabamos como de entrar en Jesucristo. Tendremos la semana que viene, si Dios quiere, el tercer capítulo. Son capítulos el próximo es más o menos corto, no es demasiado. Son todos de aproximadamente... Mira, fijaos, el quinto es solamente 5 numerales. O sea que tendremos algún capítulo del catecismo de menos duración. Yo sé que me lo han dicho personas, ¿no? Que, madre mía, César, un vídeo de 50 y tantos minutos, tira para atrás. Pues, ¿qué queréis que os diga, hermanos? Yo empleo el tiempo en hacerlo. Y si viese un vídeo en internet que a mí me gustase escuchar, vamos, de hecho lo hago, aunque sean largos, los veo. O sea, os quiero decir que el Señor no mira, creo, humildemente, no mira tanto la cantidad, ¿no? Sino mira la calidad. Entonces, me preocupa más que lo que aquí se diga y lo que yo os pueda expresar esté en consonancia con el magisterio bimilenario de la Iglesia y sea para gloria de Dios, que el tiempo que dure en decirlo. Porque el tiempo que dure en decirlo es algo tan irrelevante, puesto que estamos hablando de cosas de la eternidad. Y como no da tiempo a decir todo, ni siquiera en toda la edad del universo, ¿qué prisa tenemos, hermanos? ¿Qué prisa tenemos en comprender a Dios? No lo vamos a conseguir por completo antes de la muerte. Todo tiempo que dediquemos a Dios es poco. Todo tiempo que dediquemos a Dios va a ser insuficiente. Todo tiempo que dediquemos a Dios está bien empleado. Y hay que dedicar el tiempo a Dios en formación, en oración y acción. Por eso, si has visto este vídeo, te pido que no te pierdas la misa de hoy o la de mañana, pero que dediques más o menos el mismo tiempo a las 3 patas de la vida cristiana: formación, oración, acción. Y nada más, hermanitos. Agradecido a Dios y a vosotros por todas las cosas buenas que me están pasando desde que hace pues apenas un mes un mes y medio empecé a subir vídeos de vez en cuando. Y el primero lo subí el 25 de diciembre, pero luego subí el día 1 de enero y luego estuve un tiempo sin subir. Al principio pues fue muy ecléctico, luego ya he cogido ritmo. Pero bueno, sabed que estoy contento de hacer este canal. Siento que el Señor me lo pide. Y bueno, pues algún día pues os traeré, si queréis, el cómo me animé a hacerlo, o contaros un poco mi testimonio de conversión, no sé. Por si queréis saber algo de mí que pueda glorificar a Dios, pues lo traeré encantado. Y tenemos aquí a mi amiga, la Madre Santa Teresa de Jesús de Ávila. Recuerdo estar rezando, Dios mío, viendo su brazo, rezando el Magníficas las vísperas. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, etcétera, ¿no? Pues mirando, él hace proezas con su brazo, viendo el brazo de Santa Teresa, ¿no? Efectivamente, Cristo hizo proezas con el brazo de Santa Teresa, porque le dio una pluma impresionante. Y os decía en el penúltimo vídeo que subí, que todos los días voy a ir poniendo un librito, ya que esta habitación me he mudado hace poco y esta habitación pues la tengo bastante vacía. Entonces, todos los días voy a traer un librito
Y quiero que os quedéis con esto del camino de perfección número 13. Dice, prosigue en la mortificación y de cómo ha de huir en los puntos y razones del mundo para llegarse a la verdadera razón. No hemos entendido mucho, ¿verdad? Porque es siglo XVI. Pero calma, hermanos, calma, porque fijaos. Muchas veces os lo digo, hermanas, y ahora lo quiero dejar escrito aquí. Porque no se os olvide que en esta casa, es decir, en el monasterio en el que estaban, en el convento, y aún toda persona que quisiere ser perfecta, es decir, cualquiera que viva aquí, huya 1000 leguas, o sea, esté lejísimos de, entre comillas, razón tuve, tenía razón, me lo hicieron sin razón, no tuvo razón quien esto hizo conmigo, que esté lejos de esas expresiones y de esos pensamientos. De malas razones nos libre Dios. Parece que había razón para que nuestro buen Jesús sufriese tantas injurias y se las hiciesen y tantas sin razones. ¿Es que acaso había razón para todo el sufrimiento que padeció el Señor en la pasión? La que no quisiere llevar cruz, sino la que le dieren muy puesta en razón, es decir, la que no quiera llevar una cruz injusta, que esa es la verdadera cruz, no sé yo para qué está en este monasterio. No sé yo para qué es cristiano. Tórnese al mundo, que se vuelva al mundo, a donde aún le guardarán esas razones. En el mundo también encontrarás eso. Acusaciones sin razón, etc. Por ventura, es decir, ¿en serio? ¿Podéis pasar tanto que no debáis más? ¿Qué significa esa pregunta? Significa, ¿de verdad? ¿Podéis pensar que podéis sacrificaros tanto que ya no tengáis que sacrificaros más? ¿Qué razón es esta? Por cierto, yo no la entiendo. Esta mujer, hermanos, con razón fue la primera doctora de la Iglesia. Con razón hizo, no sé si fueron 17 o 19 conventos carmelitas descalzas en España. Yo pude hablar con unas carmelitas en Ávila, en el monasterio de San José, al principio de mi conversión. Y os prometo, hermanos, que fue una experiencia inolvidable. Era como trasladarse 500 años de historia. Era como trasladarse, de algún modo, a la eternidad. En estos tiempos de confusión, leed a los doctores de la Iglesia, que son eternidades de certezas. En estos tiempos de adulteración, leed a los doctores de la Iglesia, que son los que se tomaban el café sin azúcar y gustaban su auténtico sabor. En estos tiempos de traición, leed a los doctores de la Iglesia, que son los que estuvieron firmes en la fe. San Francisco de Asís se tiraba las zarzas con tal de no pecar contra la castidad. En estos tiempos de ladrones, buscad a los doctores de la Iglesia, que son los que entregaron su vida. Santa Teresa ruega por nosotros. Por todos y cada uno de nosotros. Pues hermanos, voy a dejar aquí el libro, bien acompañado, el señor San Juan de la Cruz, dos carmelitanos españoles del siglo XVI, padres, doctores de la Iglesia los dos, padres de la mística, y, en fin, columnas fundamentales en el día de hoy, la devoción nuestra a ellos. Como os digo siempre, que Dios os bendiga, que la Virgen os guarde en este día y que ambos suplan en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.